Y ahora sí, bienvenidos a los 119 estudiantes que están preparando la PSU en el día de hoy. Hoy día en la clase número 19 de puntaje nacional, y en la cual vamos a abordar los contenidos de trigonometría, volúmenes y áreas de cuerpos. Hace un momento estábamos conversando con sus compañeros qué les parecían las clases, cómo podíamos mejorar, y ha sido muy enriquecedor la conversación. Así que ya vamos a comenzar la clase. Aquí estamos. ¿Todos ven la pizarra? Sí. No, probabilidades son las últimas clases, así que no te preocupes, no te has perdido de las clases de probabilidades. Tenemos los colores y ya estamos listos. Ya chicos, esta es la penúltima clase de geometría, la número 19. Ya no estamos martes 3, así que espero que no nos pase nada raro como la última vez que nos vimos. Ya. Chicos, algunos me preguntaron qué era la trigonometría y cómo, de dónde vienen todas estas cosas. Voy a hacer una explicación simple de la trigonometría. ¿Y qué es lo que ocurre, chicos? La trigonometría podemos empezar como lo dice Yukos Copyright, que es lo más bacán del mundo, pero cuando uno lo entiende. Yo voy a dibujar ahí un círculo o una circunferencia y le vamos a trazar unos ejes, ¿ya? Unos ejes cartesianos. Entonces, ahí trazo un eje y aquí trazo el otro eje. ¿Ya? Ahí está la circunferencia. Por favor, presten atención. Esto no muchas veces se ve. ¿Cuáles son las características? Vamos a decir que esta es una circunferencia de radio 1. Entonces, la circunferencia de radio 1, o sea, una unidad. Círculo unitario, muy bien. A todo esto de acá se le llama círculo unitario. ¿Ya? O circunferencia unitaria, quizás. ¿Ya? Presten atención. Entonces, a ver, vamos viendo si me pescan con lo que digo del radio 1. Por ejemplo, esta línea que voy a trazar acá. Presten atención. ¿Cuánto mide ese rayo? ¿Cuánto mide el segmento rojo? Si la circunferencia es de radio 1. Muy bien, hermosos unos. Ya, perfecto, vale 1. ¿Y este de acá cuánto mide? ¿2 menos 1, 1, 2 partido por 2, 1. Muy bien. Cualquier segmento que yo trace desde el centro de este eje de referencia, que está en el centro de la circunferencia, a cualquier punto va a valer 1, porque cada uno de esos va a ser un radio. ¿Ya? Por lo tanto, la circunferencia va a tocar al eje en estos puntos. Por ejemplo, este punto, aquí va a haber un 1, este es el 1, este es menos 1, porque estamos en un plano cartesiano, y este es menos 1. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí todo bien. Nos falta algo, obviamente, para que sea un plano cartesiano. Y es poner que este eje sea el eje X y este de acá el eje Y, de manera arbitraria.
Ya, vamos entonces. Yo voy a trazar un segmento cualquiera. Ese de ahí. Lo voy a hacer con una recta mejor. Voy a trazar ese radio. ¿Ya? Entonces miren, yo voy a trazar ese radio de ahí que está en morado y acá se forma un ángulo, ¿cierto? Acá se formó un ángulo que es de 90 grados. Bueno, perdón. No sabemos de cuánto. Le vamos a llamar alfa. ¿Ya? Ahí está el ángulo. Un ángulo entre la horizontal y el radio que yo dibujé. Perfecto. Ahora, por favor presten atención, que este es el punto donde la mayoría se pierde. Es un ángulo cualquiera, alfa. De ahí va el engaño, de ahí vemos la transformación entre grados y radianes. Fíjense, trazo ese segmento y ahora yo quiero ver, aquí hay un punto, ¿cierto? Yo puedo identificar aquí este punto del plano y ese punto del plano va a tener sus correspondientes valores en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Tomo cualquier punto del plano y tiene unos valores en X y otros valores en Y. Entonces, fíjense, yo tengo este segmento, tengo este punto y sus valores en X serían este de acá y su coordenada Y estaría acá. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es donde salen las relaciones matemáticas para definir algo. Fíjense que se formó un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Se formó un triángulo rectángulo. Acá. Porque para hacer la coordenada en el eje X, obviamente que tengo que trazar las perpendiculares. Ahí se formó, en particular, acá donde estoy marcándoles, se forma un triángulo rectángulo. Es rectángulo por lo mismo que ya te dije, DJ Luis. Dos triángulos rectángulos, pero fijémonos en el de abajo, en el que se apoya en X y donde dibujé el ángulo alfa. ¿Ya? Por favor, atención. Entonces, aquí vienen las definiciones. ¿Y cuál es la gracia de las definiciones? Que no le tengo que pedir permiso a nadie para hacerlas. Entonces, yo voy a definir de este triángulo de acá, que se formó acá abajito, una proporción. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle a este valor, como era de la coordenada Y, le vamos a poner una Y minúscula a su coordenada en Y. Acá le voy a poner Y. Y a esta coordenada en X, una X minúscula. ¿Ya? Por favor, presten atención. Entonces, aquí es donde se define, en este círculo unitario de radio 1, eso significa estas definiciones. Vamos a definir seno, coseno, tangente, cotangente. Vamos a empezar con eso. Seno, coseno y tangente. Seno de alfa. Y aquí es donde yo defino.
las entidades trigonométricas son razones. ¿Qué significa una razón? Es la comparación a través de la división de dos cantidades. Entonces, cuando yo digo seno, lo que yo quiero decir es que voy a comparar. ¿Qué cosas? Voy a comparar un segmento con otro. En el seno es el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Cateto opuesto partido por la hipotenusa del triángulo. ¿Ya? Vamos a escribir mejor lo de cateto opuesto. Quiero irme lentito con esto porque aunque aparecen pocas preguntas en la PSU, tenemos que asegurarlas porque son fáciles. Entonces, cateto opuesto partido por hipotenusa es igual al seno de alfa. ¿Ya? Y en nuestro caso, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Porque es el seno, pero referente a un ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Ya. Exacto. Muy bien, es lo que yo le puse X e Y. Pero miren, yo defino el seno como cateto opuesto partido por hipotenusa. Quédense hasta ahí. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa primero? 1, como todos dijeron. ¿Cierto? Y esto lo habíamos puesto ahí, ¿cierto? Pero ya lo voy a escribir. ¿Y el cateto opuesto cuánto medía? Y vale 1 porque es el radio. Entonces, el seno de alfa es este valor I. Por lo tanto, yo voy a escribirlo acá. Que todo esto de acá, esa longitud en un triángulo unitario, es lo que se le llama seno de alfa. Porque todo esto medía I, pero I está ahí, ¿cierto? Entonces todo eso es seno de alfa. Esa longitud. ¿Ya? A ver, no cacharon. Esto valía I, ¿cierto? A esto le habíamos llamado I. ¿Cierto? Y a este se llamaba X. ¿Qué quiere decir eso? Que ese punto vale I. Que desde el origen del plano cartesiano hasta el punto que está en el mismo eje Y, todo eso mide I. Pero le puse un valor I como genérico. Cualquier cosa, I. Todo esto mide I. ¿Ya? Entonces, el seno de alfa, como es igual a I, según la definición, entonces el seno de alfa quiere decir, toda esta longitud significa seno de alfa, que es la misma que está acá, por si acaso. Acá al otro lado, en el triángulo rectángulo. Eso de ahí es seno de alfa. ¿Ya? Es lo mismo porque es la misma longitud. Si son perpendiculares las que estoy trazando arriba y abajo. Entonces lo que está en azul y lo que está en celeste o calipso es la misma medida. ¿Ya? O sea, el valor en I es seno de alfa. Para el caso del coseno, hagámoslo un poquito más rápido. Entonces, coseno se define el coseno de un ángulo como
el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Esa es la definición. Adyacente partido por hipotenusa. En nuestro caso, el adyacente al ángulo alfa es el cateto. Siempre tienen que pensar que todas estas definiciones están en base a un triángulo rectángulo. Entonces tengo catetos e hipotenusas, no tengo nada más. El cateto adyacente al ángulo es donde se posa el ángulo. Entonces sería X. Y la hipotenusa 1. Entonces el coseno de alfa es la medida de X que habíamos llamado anteriormente. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que todo este segmento de acá, hasta el X, todo esto de acá, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esto? Coseno de alfa. Muy bien. Entonces todo esto de acá es el coseno de alfa. ¿Ya? Y de ahí salen entonces las relaciones coseno de alfa y seno de alfa. Al final, fíjense, porque todo esto mide X. A ver, los que no entienden. Todo esto de acá mide X, porque desde el centro, desde el eje, perdón, desde el origen del plano cartesiano hasta el punto X es porque todo eso mide X, por eso se llama X. Entonces esa medida que es X, llegamos a que era igual a la definición de coseno. Entonces el coseno de alfa es X. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de alfa al final es esto que está acá abajo. ¿Ya? Es esa medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, por favor, imagínense esto. Atención, todos, atención. Paren de escribir un poco en el chat. Atención. Es que con esto pretendo como prenderles una ampolleta literalmente. Miren. Estoy sacando un recurso de internet. Ya, aquí ya lo tengo. Tengo una ampolleta, ¿cierto? Todos la ven. Ya. Vamos a ver si con esto resulta. Fíjense que aquí tengo la ampolleta. Y la pongo acá arriba. Por favor, miren. Pongo la ampolleta arriba. Tengo una ampolleta que está ahí arriba. Y el otro objeto que tengo, no tengo más objetos, es este que está acá. Que puede ser un palo. Imagínense así una vara, algo así. Una regla puesta en esta posición respecto al eje X, que sería nuestro piso. Pongo una luz arriba y aquí pongo una vara. Entonces, la sombra que se va a formar al poner la luz arriba sobre esa barra va a ser lo que está en verde. Y eso se llama coseno de alfa. Dependiendo de, obviamente, qué tipo de, dependiendo del largo de la barra, pero ahí es donde aparecería el coseno de alfa si el largo de la barra fuera 1. ¿Ya? Entonces podemos verlo como una sombra. Lo mismo que si yo pongo ahora la ampolleta en este lado. Si la pongo a este lado, la sombra que se va a proyectar en el eje Y va a ser el seno de alfa. Ahora sí. La sombra que se va a proyectar sobre el eje Y es el seno de alfa.
Claro, se llaman proyecciones, no reflexiones, porque la reflexión, recuerden que es una isometría, es distinto. Ya, espero que algo les haya servido mi ejemplito de la ampolletita. ¿Qué pasa, Luis? Pregunta. El seno es... el seno lo podemos definir como la coordenada en el eje Y. El seno de alfa lo podemos definir como la coordenada en el eje Y de un punto de esta circunferencia de radio 1, ¿ya? Entonces yo tengo ese punto que estaba en verde en una circunferencia de radio 1 que está centrada en el origen. Entonces el seno de alfa yo lo puedo definir como la coordenada en el eje Y de este punto, porque este punto al final las coordenadas van a ser en el eje X coseno de alfa y en el eje Y seno de alfa. Esas son sus coordenadas, y cualquier punto que yo ponga en la circunferencia va a tener ciertas coordenadas que van a estar en función de los senos y de los cosenos. Por ejemplo, si yo pusiera una barra ahora acá, por ejemplo el punto este punto de acá, entonces yo podría encontrar el seno y el coseno. O sea, por ejemplo, de acá yo puedo definir un ángulo alfa que sería como más grande, como todo esto, y va a tener una coordenada en el eje X y otra coordenada en el eje Y, ¿ya? Entonces este punto, por ejemplo, a ese ángulo rojo, yo le llamo beta. Entonces este punto de acá, las coordenadas van a ser en el eje X va a ser coseno de beta, seno de beta. En el eje X siempre es el coseno y en el eje Y siempre es el seno. Y ahí uno puede ver cuando los cosenos y senos son positivos, dependiendo si la coordenada en el eje X y en el eje Y son positivas o negativas. Eso es súper potente, pero lo vamos a ir aplicando. Vamos por partes. Vamos a un ejercicio a ver si lo podemos aplicar. ¿Ya? ¿Qué les parece? Vamos lentito. Trigonometría hay que hacerlo lentito. Ahí sí. Vamos. Dice el ejercicio. En la figura, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces nos dan una figura que si no se ve la voy a agrandar. Por ahí estaríamos bien, ¿cierto? Ahora sí. Ya. Entonces, ¿cómo yo aplico un triángulo rectángulo? Perdón, ¿cómo yo aplico las trigonometrías? Porque las soluciones son entidades trigonométricas, entonces es obvio que es con trigonometría. Fijémonos en el ángulo que nos están llamando, que es el alfa, que es este que está acá. Y nos dan las coordenadas de ese punto, que es el 2,5. ¿Ya? Tranquilos. El punto P es 2,5. ¿Qué quiere decir eso?
¿Este punto cuál es? ¿El 2 o el 5? ¿Cuánto mide? Claro, miren, vamos a ir lentito. Yo voy a llevar ese triángulo que se formó ahí. Ahí está el ángulo alfa. Entonces, este punto es el 2 y este es el 5. Ahí está el punto P. Entonces, todo esto de acá mide 2. Y todo esto de acá mide 5. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Esos son los catetos, el 2 y el 5. Ya, ahora nos falta encontrar la hipotenusa. La hipotenusa, obviamente que esto es un triángulo rectángulo porque se forma con las coordenadas. ¿Por qué lo opuesto es 5? De nuevo la misma duda. Aquí hay algo importante que aclarar. Que el eje Y mida 5, quiere decir que esto que estoy marcando en celeste mide 5. ¿Ya? Y entonces, si esto mide 5, como acá se trazan unas perpendiculares, entonces este segmento de acá es paralelo al otro segmento que marca acá. Por eso, este segmento de acá mide 5, mide lo mismo que mide la longitud en el eje Y. Ahora, muy bien, sigamos. Entonces, la hipotenusa le voy a llamar h al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? No, Pitágoras es lo más corto que tenemos. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? 25 más 4. Y eso es la raíz cuadrada de 29. Está bien, Marangall. Tangente es seno partido por coseno. Ya. Entonces tenemos la hipotenusa. ¿Ya? Que es raíz de 29. Y ahora veamos si se cumple o no. El seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto a alfa, que es 5, ¿cierto? Cateto opuesto. Vamos a escribirlo por partes. Disculpen los que son más rápidos, pero tengan paciencia con sus compañeros. Si quieren me ayudan a escribir las dudas de sus compañeros. Cateto opuesto partido por el adyacente, ¿cierto? Seno es cateto opuesto partido por el adyacente. Muy bien. Por la hipotenusa. Seno es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, sería 5 partido por la hipotenusa, que es raíz de 29. Así que el seno de alfa sí es 5 partido por raíz de 29. Está correcto. Ya. Vamos con el segundo. Vamos con el coseno. El coseno, entonces, ¿cómo se calcula? ¿O cuál es su definición? Coseno de alfa es cateto adyacente partido por la hipotenusa. El cateto adyacente al alfa es de los catetos, es donde se posa el ángulo. En este caso aquí está el ángulo y aquí se posa. Entonces ese es el adyacente. Sería 2. Y la hipotenusa es raíz de 29. Por lo tanto, la opción 2 es cierta.
el ángulo recto se opone a la hipotenusa. No sé cómo se puede oponer al alfa, Luis, porque este se puede llamar beta. Y en ese caso, el ángulo de 90 grados se opone a los dos. Tenemos un ángulo de 90 grados y otros ángulos que no son de 90 grados. Es que no está opuesto. ¿Cómo está opuesto? ¿El que está a la izquierda? No, yo le puse... no siempre el que está a la izquierda. Puede ser el que está arriba. No da lo mismo eso. Tienes que mirar cuál es el que está... El ángulo mira a un lado, es opuesto a un lado y aparte toca a otro lado. El ángulo al lado que mira se llama opuesto y donde se posa el ángulo se llama adyacente. Vamos ahora. Tangente de alfa. Hay dos maneras de definir la tangente de alfa. Vamos, Ugolda, si escuchas mal, te pido que te pongas audífono. ¿Ya? Quizá ahí se mejora. Escucha un eco. Ya, muy bien. Lo que yo pregunté, volviendo aquí un poquito a la clase, es que la tangente yo la puedo definir de dos maneras. Como seno de alfa partido por coseno de alfa, pero hay otra manera más para definirla. La tangente, que es seno de alfa, está bien esta definición. Seno de alfa partido por coseno de alfa. Pero otra manera de hacerlo es que esto es lo mismo que el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Es lo mismo, porque se van a cancelar las hipotenusas al dividir. Entonces la tangente también la podemos calcular en este caso como el cateto opuesto partido por el adyacente, que sería 5 el opuesto alfa, 5, y el adyacente 2. Entonces la tangente sí sería 5 medio. Sí, pues sí da lo mismo, porque miren, entonces vamos a terminar el ejercicio, las tres son correctas, la alternativa es la E. ¿Ya? Ahora algo aparte. Aquí en una nubecita, un poco más grande, vamos a hacer algo aparte. Miren, seno de alfa, perdón, tangente de alfa es seno de alfa partido por coseno de alfa. Y seno de alfa es opuesto partido por hipotenusa. Y coseno de alfa es adyacente partido por hipotenusa. Entonces cuando yo desarrollo esa división, me queda opuesto partido por hipotenusa partido por adyacente. Aquí se simplifican la hipotenusa y me queda entonces finalmente que el tangente de alfa es opuesto partido por adyacente. ¿Ya? Era solamente para mostrarles que era lo mismo. Que por un lado, cuando yo ocupo el tangente de alfa como opuesto partido por adyacente, es una manera resumida, es como ya llegué a un resultado, entonces ocupo ese resultado que ya conozco. Es lo mismo, no se compliquen, como dice Janssen. Era solamente para mostrarles que era lo mismo. Veamos este ejercicio y nos vamos a un pequeño break. Este es un ejercicio de aplicación. Un break pequeño.
Como tuvo problemas técnicos. Ya, muy bien. Hay muchas maneras de aprenderse las cosas de trigonometría y hay una que yo les voy a enseñar a aprenderse. Cuando terminemos el ejercicio nos vamos a break, Luis. Ahí vamos a anotar de cuánto es el recreo. Leamos la historia del ratoncito que les tengo en la pizarra. Pesquen a Sebastián 618 que está escribiendo hace rato algo. Gracias. Y el Coca-Cola Hit Hit también es un clásico. Ya, chicos y chicas, leamos la historia del ratoncito, por favor. Un ratoncito, asomado en su madriguera, mira a un ave de rapiña, pobrecito, que se encuentra en la punta de un árbol, vertical al suelo, con un ángulo de elevación de 70 grados. El ratoncito se encuentra a 12 metros de la base del árbol. ¿A qué distancia en metros se encuentra el ave de rapiña del ratón? Entonces, aquí estamos hablando de un contenido muy específico, trigonometría, obviamente porque las soluciones están en trigonometría, o sea, en entidades trigonométricas, pero donde tenemos que aprender a identificar los elementos que están presentes en la trigonometría, que es un triángulo rectángulo. Tenemos que hacerlo aparecer de alguna manera y aprender sobre los ángulos de elevación. Vamos entonces. ¿Cuál es nuestra situación, chicos? Entonces tengo... léanme la historia de nuevo. Había un ratoncito asomado en una madriguera. ¿Ya? Entonces tengo el árbol, ¿cierto? Tengo el árbol y tengo el ave. Aquí había un ave. Aquí vamos a ponerle un poquito de color para que no sea tan fome la clase. Ahí está el ave. A lo profesor Rosa. Ahí está el árbol. Y hay un ratoncito. Entonces ahí está el ratón, ¿cierto? Asustadísimo, con la boca abierta, porque vienen a comerse. Ya. Entonces ahí está el ratoncito, ¿cierto? Está asustado. No, es que es la cara grande como de asustado. ¿Nunca han visto memes así? Por favor. Como un ratoncito así chiquitito. Pero con la cara gigante. Ya. Entonces, ya, paró la clase de cómics. Vamos a lo que nos compete. Dice, entonces en la madriguera, el ratoncito mira al ave de rapiña que se encuentra en la punta de un árbol. Vertical al suelo. O sea, el árbol está vertical al suelo. Con un ángulo de elevación de 70 grados. Quiere decir que lo está mirando algo así. ¿Ya? Y hay un ángulo de elevación. ¿Qué quiere decir el ángulo de elevación? Para estos ejercicios, lo que uno hace es simplificar todo esto. Por algo, esto es un ejercicio de PSU de hace unos años atrás. Así que lo que uno va a asegurar es que como si fuera desde el suelo que está mirando. Entonces, desde acá se está mirando 70 grados el ángulo de elevación. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Es respecto al suelo. ¿Ya? Entonces aquí está el suelo
Y aquí entonces están los 70 grados. Eso significa ángulo de elevación. Y dicen que el ratón se encuentra a 12 metros de la base del árbol. Entonces anotamos esto. 12 metros. ¿A qué distancia en metros se encuentra el ave de rapiña del ratón? ¿A qué distancia en metros se encuentra el ave de rapiña del ratón? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan esto que estoy marcando acá. ¿Será esto lo que tengo que calcular? Esta distancia de acá a acá. No, exacto. Es la hipotenusa de este triángulo que se está formando. De hecho, vamos a dibujar nuestro triángulo ficticio, completándolo con esta distancia. Como por ahí. ¿Cierto? Aquí todo esto está ideal. Se supone que todo calza muy bien para poder hacerlo. Y entonces los 12 metros son hasta ahí, justo donde parte el árbol y donde está la raíz. ¿Y dónde está el ángulo recto? Bueno, como el árbol es vertical al suelo, eso quiere decir perpendicularidad. ¿Ya? Ahí están los 90 grados. Felipe, las clases de probabilidades son en 2 clases más. Viene otra de geometría y después vienen las de probabilidades. Y ahí vamos a ver lo de permutaciones, combinaciones y todas esas cosas que están todos asustados. Ya. Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿cómo encontramos X? Con el teorema del seno, dicen. ¿Ya? Pero hay algo más simple. Por favor, aquí es donde ustedes tienen que aprender matemática. Yo identifico cuáles son los valores que me dan. Por ejemplo, en un caso genérico, yo tengo un triángulo rectángulo y un ángulo alfa. Entonces a este, por ejemplo, le llamo A, B, y este se llama hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos yo tengo? ¿Qué datos tengo yo? ¿Viste? Hice una figura literaria, ¿o no? ¿Qué datos tengo yo? ¿Qué datos yo tengo? Yo tengo qué datos. Me dan este dato y me dan el ángulo. Entonces me dan el cateto adyacente y me dan la hipotenusa. ¿Qué relaciona al cateto adyacente y la hipotenusa? Este es el adyacente y esa es la hipotenusa. Todavía no lo ven claro. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿cierto? Coseno es adyacente partido por hipotenusa. Ya, pues entonces escribamos los datos que yo tengo. Ahí estoy relacionando el coseno del ángulo con el cateto adyacente y la hipotenusa, que son los datos que yo tengo. Entonces me va a quedar, al aplicarlo, voy a aplicarlo acá. ¿Coseno de cuánto? ¿Cuál es alfa en mi caso? Coseno de 70 grados. Coseno de 70 grados
va a ser igual a ¿qué cosa? Al cateto adyacente, que es 12 metros, partido por la hipotenusa, que es X. ¿Qué me importa cuánto valga el valor coseno de 70? Coseno de 70 es coseno de 70, es un número. No me importa que ustedes sean calculadoras, que lo sepan hacer. No, el coseno de 70 es el coseno de 70. Es un valor, es un número. ¿Ya? Ya. No, para la PSU hay que aprenderse solamente algunos, que después los vamos a ver, Luis, así que tranquilo. Aquí coseno de 70 es un número, como el logaritmo de 10. Todos esos son números. Coseno de 70 es un número. El 2 es un número, coseno de 70 es un número también. Vamos entonces. Entonces, hasta acá, hasta este paso, ¿están todos bien o están perdidos? Ya pues, entonces, coseno de 70 es un número, 12 es un número y X es algo que tengo que encontrar. Por lo tanto, de esta expresión tengo que despejar X. Entonces, al despejar de acá X, ¿qué es lo que me va a dar? Paso el X multiplicando, me queda X coseno de 70 igual a 12. Pasé el X multiplicando. Y ahora paso el coseno de 70 dividiendo. X es igual a 12 partido por el coseno de 70 grados. Y ahí está el resultado. Es la alternativa A. Sí, estaba fácil, si lo que estamos haciendo es recordar los contenidos y identificar entonces cuando tengo un problema de este tipo de trigonometría, tengo que ver qué valores tengo, qué datos, o qué datos se están relacionando, y después ver alguna entidad trigonométrica que los relacione. Eso estaba en la PSU, esta es una pregunta de la PSU del año 2008-2009. No, sí, es fácil cuando uno sabe el contenido. Toda pregunta es fácil si uno sabe bien, pero si no, hay que empezar a recordar, pues para eso estamos aquí en las clases, para los repasos, como dicen ustedes. ¿Ya? Si la X hubiese estado en el numerador. No entiendo tu pregunta. ¿La puedes formular de otra manera? No, en trigonometría sí entran como 2 o 3, pero por eso son fáciles y hay que contestarlas bien. 2 preguntas buenas te pueden hacer la diferencia entre, no sé, entre 850 y 802 puntos, o entre 650 y 660. El ángulo de depresión, me están preguntando, sería este de acá. Cuando yo miro de arriba hacia abajo. En nuestro caso, el cuervo tendría ese ángulo que se llama ángulo de depresión. ¿Ya? Vamos al break. Soca todas. Revisen bien lo que estamos haciendo. Y volvemos. 19:32 minutos, es buen tiempo para hacer un break.
Ya, les dejo un ejercicio. Otro de trigonometría. Una papita. Vamos a break. ¿Cómo se escribe así? Break. Recreo. ¿Cuánto? Jugamos 8 minutos para poder alcanzar a hacer esto. 8 minutos, entonces volvemos a las... ¿Cuánto? 19:33, 20 minutos, son las 19, 41 minutos. ¿Ya? Sin es seno. Sin de alfa es seno de alfa, que está escrito en inglés. ¿Ya? Ya, nos vemos entonces. Cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Nos vemos. 8 minutos. Descansen algo. Vamos, busquen en internet que de algo sirva Wikipedia. Si no saben algo, empiecen a buscar en Wikipedia también.
No, todavía quedan 3 minutos de recreo. Ya, todavía quedan unos minutos para comenzar. Estamos con el termo de puntaje nacional también. Ya. Vamos a comenzar en un minuto más, esperando a los chicos que están en el break para poder seguir. ¿Han hecho los ensayos de puntaje nacional? Los que dejamos en las clases. No, Cristóbal no lo ha hecho. Por favor, empieza a hacerlos. Kirchhoff dice que recién conoció la página ayer. ¿Y cómo la conociste? Es interesante eso. Cuéntanos, Kirchhoff, ¿cómo conociste la página? Al final de la clase hay un ensayo para realizar, un ensayo de 20 preguntas del contenido que vimos hoy día. Vamos, Kirchhoff, cuéntanos tu historia. Ah, te la recomendó una ex. Un ex, no sé. Muy bien. Genial, pues. Ya, chicos, tranquilos. Aquí yo no conozco si son hombres o si son mujeres por los nombres, así que da lo mismo eso, claro. Magaña está poniendo una pregunta de física, la puedes poner en el sector dudas y ahí te podemos explicar. Ya vamos a explicar lentito esto. Ya. Vamos entonces. Yo antes de ir al ejercicio, estoy entrando a la página de Puntaje Nacional, al grupo de nosotros de Puntaje Nacional. Estoy viendo las estadísticas de nuestro curso. Nosotros somos 400 y tantas personas y podemos ver nuestra evolución. Me gustaría ver lo que está pasando en matemáticas, que es lo que quiero ver acá. Y puedo alegrarme un poco al darme cuenta que la mayoría de las personas que está acá está entre los 550 y los 649 puntos. De hecho, miren, es un dato muy bueno. Ahí está. Fíjense, vamos a agrandar esto. Miren, entre
Para postular, por ejemplo, a la mayoría de las carreras tradicionales hay que tener como un promedio sobre 550. Entonces, de 550 a 850, que son el morado, el verde claro, son todos estos que están acá. Eso quiere decir que la mayoría de los chicos que está aquí inscritos en el grupo de puntaje nacional tiene un muy buen puntaje. De hecho, entre 750 y 849 hay bastantes personas. Que es muy difícil tener 850 promedio en todo el sitio, así que no se asusten. No es que nunca han tenido 850, estos son sus puntajes promedio. Así que miren, la mayoría de ustedes, más de, yo diría, alrededor de 3/4 de ustedes, tienen muy buen puntaje de PSU, en matemáticas por lo menos. Así que felicitaciones por ustedes, van por muy buen camino. Chicos, los que yo les recomiendo, que se lo voy a escribir por el chat, es que hagan una maratón de los videos de las clases online. ¿Ya? Hagan una maratón de los videos de las clases online que están en YouTube. Así que con palomitas de maíz haciendo los ejercicios. Y lo otro es que en puntaje nacional todos nuestros ejercicios, la mayoría, tienen solución en video. Todos los ejercicios tienen solución escrita y ya la gran mayoría en solución en video, en matemática. Entonces aprovechen eso, hagan ensayo y vean la solución en video. Sí, te enseñan si te equivocas, eso es lo mejor. ¿Vamos al ejercicio? Vamos. Dice, respecto al triángulo rectángulo, voy a borrar las cosas que tenemos acá. Ya hemos vuelto. Dice, respecto al triángulo rectángulo, se afirma que, esta fue la pre-PSU que nosotros hicimos el año pasado. Entonces nos dice, A es igual a C por el seno de alfa, C es igual a B por la secante de alfa, y la tercera afirmación es que B es igual a por la cotangente de alfa. Chao los que se tienen que ir, lamentable, pero que les vaya muy bien. Vean la parte de la clase que no alcanzaron a ver. Acá está el ángulo alfa. ¿Ya? Vamos entonces, calculemos, primero como aquí aparece el seno, entonces veamos cuál sería el seno de alfa en nuestro dibujo. Seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y eso es igual a opuesto. ¿Cuál es el opuesto a alfa? A. ¿Cierto? ¿Y la hipotenusa cuál es de este triángulo rectángulo? Obviamente que ahí está el triángulo rectángulo. C. Entonces, seno de alfa es igual a A partido por C. Entonces, despejemos A, porque eso es lo que nos aparece en la primera afirmación. Despejo A pasando el C, multiplicando, me queda A igual a C por el seno de alfa. ¿Ya? A es igual a C
por seno de alfa, al pasar el c multiplicando. Entonces la primera es cierta. ¿Qué les parece eso? ¿Está bien? Ya. No sé qué podrían reemplazar. Ah, reemplazan el valor de seno, de secante y cotangente. También eso sirve. Con que se cumpla la igualdad es cierto. Pero vean esta manera de hacerlo, que es súper bueno. Secante, aquí dice C igual a B por la secante de alfa. ¿Qué es la secante de alfa? Secante de un ángulo es el recíproco del coseno. O sea, secante de alfa es igual a 1 partido por el coseno de alfa. El recíproco. Eso quiere decir que la secante de un ángulo es la hipotenusa partido por el cateto adyacente. Es lo contrario al coseno. Está puesto al revés. ¿Ya? La inversa del coseno. Por lo tanto, la hipotenusa aquí es C y el adyacente al ángulo alfa es B, ¿cierto? Entonces secante de alfa es C partido por B, ¿cierto? Entonces, acá yo multiplico por B para despejar y me queda B por secante de alfa es igual a C. Y aquí dice B por secante de alfa igual a C. La 2 es correcta. Cotangente también entra en la PSU, porque es el inverso multiplicativo de la tangente. Los co significan inverso. Inversos multiplicativos, perdón. Entonces, exacto lo que dice Owa, Win, no sé cuánto, que la cotangente es igual a 1 partido por la tangente. Como la tangente, recuerden que la tangente era igual al cateto opuesto partido por el adyacente. Entonces, la cotangente va a ser lo inverso, el adyacente partido por el opuesto. Porque 1 partido por Cristóbal significa el inverso multiplicativo, es como dar vuelta al número. Uno partido por algo es el inverso multiplicativo de ese algo, el recíproco. Entonces, como la tangente es opuesto por adyacente, la cotangente es lo inverso. Entonces, cotangente va a ser igual a adyacente. ¿Cuál es el adyacente al ángulo alfa? Ya. Muy chistoso lo que están escribiendo. Cotangente, entonces el adyacente es B, el adyacente alfa. Y el opuesto es A. Por lo tanto, nos va a quedar, al despejar, que B es igual
a A por la cotangente de alfa. Entonces la 3 también es cierta y la alternativa correcta era la E. Cotangente es coseno partido por seno. ¿Está bien eso? ¿Está bien, Darío, lo que dice? Cotangente es coseno partido por seno. Son muchas maneras de decir lo mismo. Es la E. No, la secante y la cosecante no son inversos multiplicativos. Es la tangente y la cotangente. Coseno y seno, vamos a anotarlo acá, para que no se le olvide. Aquí vamos a anotar. Ya. Tengo el coseno es igual a 1, claro. Ahora sí. Tenemos el secante de un ángulo es 1 partido por el coseno. La cosecante es 1 partido por seno. Y la cotangente es 1 partido por la tangente. ¿Ya? Esos son. Es súper importante saberse y no confundirse entre secante y cosecante. Esos son nomás por ahora. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. ¿Ya? Muy bien lo que están escribiendo. Vamos al otro ejercicio. Dice, dado el triángulo de la figura rectángulo en C, o recto en C, donde el cateto AC mide 10 centímetros y el coseno de alfa es 0,5, el valor de la medida de la hipotenusa AB será... Vamos, ¿cómo se hace? Primer paso, como siempre, leer el enunciado y anotar los datos en el dibujo. El triángulo es rectángulo en C. AC mide 10 centímetros y el coseno de alfa, ahí está alfa, coseno de alfa es 0,5. Entonces nos preguntan por la medida de la hipotenusa AB. ¿Cuánto mide esto? Es la pregunta. ¿Qué datos nos dan? Ya, 20, pero ¿cómo lo hacen? Nos dan el opuesto, el adyacente, la hipotenusa. Esos son los 3 datos que sabemos. De estos, ¿cuáles nos dan? El opuesto, nos dan el opuesto al ángulo, ¿no? No, no nos dan el opuesto. El adyacente sí. ¿Cuánto mide el adyacente? El adyacente mide
10 centímetros. Y la hipotenusa es la que no sabemos. Entonces tengo que relacionar el adyacente con la hipotenusa. ¿Qué entidad trigonométrica encuentro con el adyacente y la hipotenusa? Adyacente partido por hipotenusa, ¿qué me da? El coseno del ángulo. Ya, entonces tengo el adyacente que es 10, la hipotenusa que no la conozco le voy a poner h, y el coseno de alfa sí lo conocemos, ¿cierto? ¿Cuánto mide el coseno de alfa? 0,5. Entonces en vez de poner coseno de alfa pongo 0,5. Entonces de acá yo despejo h. Me queda 10 igual a 0,5 por h. Ahora, para despejar h divido por 0,5. 10 partido por 0,5 es igual a h. Y 10 dividido por 0,5 es lo mismo que 10 dividido por un medio. Y eso es 20. La alternativa correcta era la B. Sí, hay muchas técnicas, amplificar por 10, como quieran. Así que Luis, está bien lo que está haciendo. ¿Por qué tanto? Uf. Era así de fácil, hermoso y desconocido. Identifico los elementos que me dan y veo cómo los puedo relacionar para encontrar los que no me dan. Ya, ¿qué les pareció el ejercicio? Fácil, al principio se veía difícil. Vamos con el último ejercicio, no por ello fácil. Ya. Esa es una pregunta de PSU, ¿no? La anterior. Veamos cómo se hace este ejercicio. Les doy el tiempo para que lo lean, se les ocurra cómo hacerlo. Estoy esperando. Ya, muy bien. Y aquí vamos a aplicar algo que ayuda mucho a simplificar los cálculos. Así que está súper bien lo que están diciendo en el chat. Ya. Vamos. Dice, en la figura el prisma recto tiene una altura de 3 raíz de 3 metros. Y la base es un hexágono regular de lado raíz de 2 metros. Su volumen es... Obviamente que para hacer este ejercicio primero debemos saber que el volumen de un prisma es igual al área basal, al área de la base, por la altura. ¿Ya? Es lo que habían preguntado justo en el chat hace un tiempo. Área basal por la altura. En la base, la altura la tenemos, ¿cierto? Sabemos que h es raíz de 3 metros. Pero no tenemos lo otro, que es la área de la base. Entonces, ¿cómo encontramos el área de la base? Aquí está la base. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene 6 lados.
Es un hexágono. ¿Ya? Y el lado del hexágono mide raíz de 2 metros. Tranquilos todos. Fíjense qué tipos de triángulos se forman al hacer esas diagonales que hice yo punteadas. Son equiláteros. ¿Y por qué van a ser equiláteros? Bueno, una manera de darse cuenta es que acá al medio, este ángulo completo, se divide en 6 partes. Entonces, 360 dividido 6 es 60 grados. ¿Ya? Porque son 6 partes, 6 pedacitos, entonces quedan en 60 grados. Es una primera manera para acercarse a darse cuenta que es un triángulo, son triángulos equiláteros. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos triángulos es equilátero y tienen el mismo lado, raíz de 2. Eso hay que saberlo, que en un hexágono, al dividirlo, se forman hartos triángulos equiláteros, todos de medida del lado raíz de 2. Entonces, el área de la base va a ser 6 veces el área de uno de esos triángulos equiláteros. Ese es el área de un triángulo. Y son 6. ¿Ya? 6 áreas de esos triángulos, porque son 6, son todos iguales. Ahora, el problema se está reduciendo a cuánto mide el área de cada uno de esos triángulos. ¿Alguna idea de cómo calcular el área de uno de estos triángulos? ¿Cuál es el área del triángulo? Muy bien. Exacto. Está muy bien lo que dice en el chat. Este no es cualquier triángulo, sino que es un triángulo equilátero. Y el área de un triángulo equilátero, obviamente que el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales, ¿cierto? Todos los lados iguales. Entonces, el área de un triángulo equilátero, de manera general, es igual a... Esto es algo que hay que aprenderse. Raíz de 3/4 por la medida del lado al cuadrado. O sea, cuando tengo un triángulo equilátero y todos sus lados miden A, o sea, equilátero, entonces el área es eso, raíz de 3/4 por el lado al cuadrado. En nuestro caso, el A es raíz de 2. Entonces nos queda raíz de 3/4 por el A, que es raíz de 2 al cuadrado. Entonces me queda raíz de 3/4 por 2, porque raíz de 2 al cuadrado es 2. Simplifico el 2 con el 4 y me queda raíz de 3 medios. Esta área es el área de uno de los triángulos. ¿Ya? Ese es el área de uno de los triángulos. Entonces reemplazamos este valor. Yo creo que este es el paso más fácil. Es lo más fácil para hacerlo. Reemplazamos este valor acá. Y nos va a quedar el área de la base va a ser 6 por raíz de 3 medios. Reemplacé este valor, que es el área
de un triángulo equilátero por 6. Ahí está. 6 por eso. Y esto me queda, simplifico y me queda 3 raíz de 3. Tres raíz de 3. Es el área de la base. Por lo tanto, ahora yo reemplazo el área de la base que encontré en mi ecuación. Y me va a quedar finalmente que va a ser el área de la base, que es 3 raíz de 3, por la altura, que es raíz de 3. Fíjense que la altura es lo que reemplacé acá. Y el área de la base es lo que reemplacé acá. Y ahora sí tengo área de base por altura. Y me queda 3 por raíz de 3 por raíz de 3, ¿cuánto es? 3 por la raíz de 3 por la raíz de 3, que es raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Por lo tanto me da 9 metros, o me equivoqué en la alternativa, cúbicos. Aquí dice centímetro, debería ser metros. ¿Ya? 9 metros cúbicos. Ya. El porcentaje de error de esta pregunta lo podría buscar, pero no lo tengo ahora. Entonces, para esta pregunta lo importante es que recuerden que el área, si yo tengo un triángulo equilátero, del lado A, entonces el área de este triángulo va a ser raíz de 3 cuartos por el lado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, cuando tengo un prisma, que son estos cuerpos geométricos, que tienen dos caras paralelas y las otras caras son paralelepípedos, todo así. Tengo una altura y una área basal. El volumen de cualquier prisma es la altura por el área basal. Exacto, en un triángulo equilátero es fácil calcularlo sabiendo esto, aunque no es requisito, porque yo lo podría encontrar. Esos son los dos datos que había que saber. Vamos entonces revisando este último ejercicio. Para calcular el volumen necesitamos dos cosas. Voy a ir en el repaso del ejercicio, por favor presten atención. Ya. Pi por R cuadrado por H. Muy bien, tío. Está bien eso del cilindro. Nos piden el volumen. Esto es un prisma, entonces va a ser el área de la base por la altura. La altura me la dan. Raíz de 3 metros. El área de la base no la conozco. Pero como es un hexágono, y el hexágono tiene el lado raíz de 2, es un hexágono regular, o sea, todos los lados miden lo mismo. Si yo divido el hexágono
en pequeños triángulos se forman triángulos equiláteros. Eso ya se debería saber. Ya voy a colgar la pizarra de la clase. Entonces, yo puedo dividir, para calcular el área de la base, la divido en triángulos. Y los triángulos son equiláteros. Solamente en el hexágono ocurre esto, en el pentágono no. No, en este caso particular. Para los polígonos hay una ecuación para ello. Pero en la PSU lo más complejo que les va a aparecer es el hexágono, una base hexagonal o una triangular rectangular, algo así. Pero un pentágono es difícil que aparezca porque es más complicado calcular el área. Y como en la PSU no se busca complejidad en ese sentido, sino que sepan aplicar y demostrar habilidades, entonces eso no va a aparecer. Entonces, yo divido el hexágono en 6 triángulos y son equiláteros. Pon de tu parte o win no sé cuánto. Porque si dices no entiendo, tienes que decir qué parte no entiendo para poder ayudar. Entonces, estamos de acuerdo que la base, que es hexagonal, la divido en 6 partes iguales. Y esas partes iguales son hexágonos. Perdón, son triángulos rectángulos, triángulos equiláteros. Entonces, el área de la base van a ser 6 triángulos equiláteros. Por eso es 6 por el área de un triángulo equilátero. Teniendo eso, entonces lo que me falta es encontrar el área del triángulo equilátero, que es lo que está acá. Una manera reducida, simplificada, de poder encontrar el área de un triángulo equilátero es ocupar esta formulita de acá, o esta expresión matemática. Que el área de un triángulo equilátero que tiene el lado A es raíz de 3 cuartos, raíz de 3 partido por 4, por A al cuadrado. Por el lado al cuadrado. Como nuestros triángulos tienen lado raíz de 2, entonces en vez de A pongo raíz de 2. No. Sara Karina dice, profe, ¿no se multiplica la base por 2 porque hay 2 bases? No, porque yo necesito el área basal por la altura, no la suma de las áreas basales. Es el área por la altura, nada más. Ya, esta es muy importante, de hecho ya había aparecido en otras clases, que yo les pido que se la aprendan, porque resume muchos cálculos. Yo lo podría haber hecho sin saber esta fórmula o ecuación, y me habría demorado más, así que por favor, aquí una exclamación para que se la aprendan. Entonces reemplazo el A por el valor del lado, que mide raíz de 2. Y me da entonces que el área de cada triángulo equilátero es raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? Raíz de 3 partido por 2. Ahora que ya tengo el área de ese triángulo, de uno de los triángulos, voy aquí al área basal, que es 6 veces esa área. Entonces lo reemplacé acá. Y entonces me da, al reemplazar, el raíz de 3 medios, multiplicarlo por 6, me da 3 por raíz de 3. Al tener el 3 por raíz de 3, que es el área de la base, entonces puedo calcular el volumen, que es el área de la base por la altura. El área de la base es 3 raíz de 3, por eso están con ese mismo color, y la altura es raíz de 3. Multiplico esos dos y me da 9. Ya chicos, con esa explicación, viendo que ya no hay más dudas,
terminamos la clase a las 20:19 minutos ya, nos hemos pasado un poco. En un momento les dejo colgada la clase para que la puedan descargar. Así que si se quedan un momento más, después de que termine la clase, se los puedo entregar. ¿Ya? Ha sido muy grata la clase de hoy. Espero que sigan viniendo con lo poco que queda de clases. Y eso, nos vemos el próximo lunes en la clase de lenguaje y el día martes que es la clase de matemáticas. Que estén muy bien, me despido, que la pasen muy bien este fin de semana estudiando en su última semana antes de la PSU. Las clases son siempre de 18:30 a 20 horas. Un abrazo muy grande a toda la comunidad de Puntaje Nacional. Que la pasen muy bien. Chao.